Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del podcast Voces Divergentes. Yo soy Sara Vinuesa y estoy muy contenta porque hoy día vamos a hablar de un nuevo tema. No lo hemos abordado dentro del tema de autismo y bueno, de neurodivergencia en general. Y para eso, antes de contarles de qué tema vamos a hablar, quisiera presentar a mi invitada. Ella es Sheru. Y bueno, es una mujer adulta autista y me gustaría que la conozcan un poco más porque cuando yo pensaba a quién invitar a a la sesión del podcast de hoy, decía, bueno, todas las personas autistas que conozco son muy apasionadas por todas las cosas, pero te recordé específicamente a ti. Entonces quería darte la bienvenida, Shiru, que nos cuentes quién eres, qué haces y si quieres también, pues, cómo llegaste a tu identificación de autismo. Ujú. Bueno, mucho gusto. Igual nuevamente yo soy Shiero y pues realmente todo mi proceso a lo largo de la vida fue muy choqueante como para descubrir al final que sí tengo TEA. Y digo sí porque es algo que yo ya suponía más o menos, pero no encontraba ni las herramientas ni el momento preciso para un diagnóstico Ujú, acertado. La cosa cambia o digamos que empieza a ponerse bien cuando entro a trabajar, que fue más o menos hace 1 año y medio, en el que estoy en un ambiente específicamente lleno de niños neurodivergentes, porque la metodología del trabajo en el que yo estoy, porque yo soy docente de niños pequeñitos, de los más pequeñitos, es una metodología bastante diferente, ujú, que no es la tradicional, por lo que llegan bastantes niños neurodivergentes, que es lo que ujú, más necesitan. Es un espacio, por quien no conozca, es una pedagogía Waldorf, entonces es perfecta, digamos, para las personas que tienen otro tipo de necesidades especiales. Y cuando yo entro aquí a trabajar este espacio, me identifico con los niños. ujú. Y digo, qué extraño, tal vez sea por la metodología, tal vez sea por el modo de enseñanza, o quizás es porque yo también tengo algo. Y ahí es cuando yo retrocedo en mi propio pasado y digo, a ver, yo estuve en una escuela bastante tradicional, a pesar de que igual tenía muchas libertades, mi colegio era bastante, digamos, liberal en cierto aspecto, a diferencia de otros que son bastante cuadrados. En el mío, pues te dejaban cortarte el pelo como quieras, podrías llevar pantalón si eres mujer, te podías pintar el cabello, las uñas, llevar maquillaje, tatuarte, no tenían ningún problema, pero por la parte de la parte, digamos, pedagógica, de los deberes y no sé qué, es súper tradicional. Ujú. Entonces yo retomo mi pasado y digo, a ver, ¿qué tan difícil para mí era estudiar versus cómo estoy viendo cómo mis estudiantes están estudiando en este otro tipo de metodología? Ujú, Y yo digo, ok, esta metodología a mí me hubiese servido fantásticamente. ujú, Yo aquí soy súper feliz con cómo tratan mis compañeras a mis estudiantes y como yo sé que mis estudiantes necesitan ser tratados. ujú, Porque digo, a mí me costaba muchísimo las, digamos, las consignas que me ponían mis ujú, profes porque no entendía nada de lo que me decían. ujú, Y me decían, es que es súper obvio. Y todo era obvio. ujú. Todo es que es tan No claro y yo no tenían que sé. explicar No me nada. tenían que explicar nada. Yo preguntaba 16,000 veces y es que no entiendo, por favor, vuélvanme a explicar. Y se enojaban conmigo, se molestaban conmigo porque no entendía, porque era lenta, porque no sé qué, no sé cómo les Ujú, cuento. Y yo con mis estudiantes, yo dije, yo jamás les voy a hacer eso. ujú, Yo nunca voy a hacer eso con mis estudiantes. Les explico las 16,000 veces que ellos necesiten. Y cuando yo me encuentro en esta situación, en mi trabajo, y empiezo a ir a charlas, a discursos, etcétera, etcétera, y me empiezan a dar una lista de síntomas de TEA en mujeres específicamente, porque yo he ujú, aprendido los síntomas del TEA en hombres, que ujú, son como los más conocidos, los más famosos, ujú. pero voy a una charla y específicamente me muestran esa lista y digo, uy, uy, no puede ser. Y empiezo a identificar varios síntomas. Ujú, Y digo, ok, ya lo sospechaba, ujú, tal vez yo creía que podría ser cualquier otra cosa, pero ya lo sospechaba. ujú, Y llega el momento en el que yo, ya como adulto, tomo la decisión y les digo a mis padres, les digo, quiero hacerme un diagnóstico específicamente del TEA, por favor. ujú, Y en mi caso, con mi madre específicamente, es una cuestión mucho más difícil porque para ella tener cualquier tipo de trastorno es lo peor que le puede pasar a una persona. O sea, ujú, para mí ser autista es como normal. Para mi mamá es como, no, tienes una enfermedad catastrófica y te va a ir muy mal en la vida y todo te va a salir mal y ya se arruinó la vida y la familia.
Y cuando ya, porque al final tú recibes la identificación de autismo y bueno, cuando ya tus padres lo supieron, ¿cuál fue esta reacción? Bueno, la reacción de mi papá fue ya sabía, como obviamente, pero la reacción de mi mamá, a pesar de también decir como yo ya sabía, fue ya, era obvio, por eso eres así, por eso todo te va mal, por eso no sé qué, por eso es esto, por eso es... Y sí fue como choqueante porque es algo que yo ya sabía, que yo ya tenía como de alguna forma interiorizado, pero tenerlo, o sea, tenerlo en voz alta y decir, sí eres, no estás loca, nunca fue una locura, sí, siempre lo fuiste. Fue como, muchas cosas de mi vida tuvieron sentido desde ese momento en el que recibí el diagnóstico. Cobró completo sentido y dije, claro, o sea, siempre lo fui, no fue... Nunca se dieron cuenta, nada ¿Cómo más. nunca se dieron cuenta? Sí hubo un momento en mi vida en el que a mi mamá le dijeron que me vaya a hacer un diagnóstico cuando yo aún era niña y mi mamá se negó. Dijo que, ¿cómo le van a decir que su hija es una enferma? Que no sé qué. Y cuando me contó esa anécdota, porque solo me la contó una vez en la vida, yo me quedé, pero así de, pero un diagnóstico es importante, ya sea para descartar o para acertar, está bien. Solo sería un diagnóstico y hubiese sido bueno en que en el momento preciso toda mi vida hubiese sido un poquito más fácil también. Pero pues se negó y sí la tuve bastante complicado, la verdad, pero actualmente me siento mucho mejor, a pesar de que yo ya tenía como la vida resuelta en mi vida adulta. Sí me ayudó muchísimo también el diagnóstico a encontrar respuestas de ciertas otras cosas, de encontrar más herramientas y a seguir el tipo de terapia específica que necesito y no cualquier otra porque no sabía. Sí, y bueno, yendo a esto, porque tal vez para las personas que nos están viendo por primera vez y que no sepan mucho sobre autismo, cuando hablamos de autismo hablamos de una condición del neurodesarrollo, de un neurotipo en donde hay diferencias en la socialización, en la comunicación, pueden haber personas hablantes, no hablantes, con discapacidad intelectual, también un perfil de altas capacidades o un CI dentro del promedio, pero algo que también caracteriza mucho a las personas autistas es esta profundidad en sus intereses y por eso yo decía, quiero que conozcan a Sheru porque yo algo que admiro mucho de muchas personas autistas que conozco y algo que sugiero a muchos padres es que en general, creo que para todas las personas es difícil encontrar lo que te apasiona. Yo conozco a varias personas que a veces me dicen y cuando hablamos me dicen, es que yo no sé qué es lo que me gusta. Sí, estudié esto, pero no sé, si es que me pongo a pensar, no sé qué me gustaría hacer si tuviera la opción como de volver a escoger, ¿ya? Y por eso cuando muchos padres, muchas familias reciben la identificación de sus hijos o su propia identificación, una de las sugerencias es como traten de aprovechar estos intereses porque pueden ser expertos o expertas, dedican muchísimo tiempo, lo hacen con mucha profundidad, con mucho detalle y pueden conocer muchísimo del tema que sea su interés. Entonces, cuando logran encontrar su interés y convertirlo también en una forma, por ejemplo, de que sea tu fuente de trabajo, creo que ahí tienes un poquito la vida resuelta. Entonces, yo quería justamente hablar de eso, ¿no? De estos intereses, porque, y lo conversábamos en algún momento, que a veces se utilizan estas palabras como obsesiones o nos dicen intereses restringidos. De hecho, en nuestro manual, el DSM-5, que es el manual que utilizamos los psicólogos, está descrito así, como intereses, intereses específicos y conductas repetitivas, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos qué es lo que a ti te apasiona, te mueve, cuáles son estos intereses profundos que tienes. Claro que sí. Yo creo como visualmente es un poco obvio también por cómo me vine vestida. A mí me gusta y me interesa muchísimo el anime en general. Entonces el anime es algo que a mí me ha acompañado prácticamente durante toda mi vida. Y esto tengo que agradecerle a mi hermana, que fue la que me metió en este mundo, pero claramente mi hermana es una persona neurotípica, entonces para ella se le pasó rápido. Y yo me quedé ahí, o sea, yo me caí de golpe, dije, uy, qué bonito es el anime, y me metí de cabeza. Pero acompañado de eso, junto al anime, vino otra pasión, que va un poquito más a lo artista escénico, que también tiene que ver con mi trasfondo familiar, porque yo vengo de una familia de artistas, es el llamado cosplay, que el cosplay es
pues básicamente vestirse e interpretar al personaje que tú quieras. No necesariamente tiene que ser de anime, eso cabe recalcar. Puede ser de videojuegos, de algún cómic, de anime, válgame la redundancia, de alguna serie, película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, de mi parte, yo siempre tengo preferencia por hacer cosplay de anime, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo más veo y es de donde yo vivo mi vida diaria, mi día a día, es lo que más consumo. Entonces, el cosplay es lo que a mí personalmente me ha llevado a hacer mi vida social y me ha ayudado a salir un poquito más allá de las dificultades personales que yo ya tenía durante mi infancia y digamos, pubertad. En la adolescencia ya empecé a salir un poquito más a eventos, a conocer a más personas por esto del cosplay mismo. Entonces, para mí es como un ancla a la vida real, digámoslo así, que por suerte y gracias a eso es que tengo todos los amigos que tengo actualmente, que cabe recalcar que digamos que este ambiente sí está lleno también de personas neurodivergentes. Creo que es un poco obvia la razón también, porque es un espacio que atrae a las personas neurodivergentes, que también se sienten identificadas o encuentran su espacio seguro en el que poder... No me gustaría decirle esconderte, ¿no? Porque yo sé que te pones un traje, tal vez, y te pones una máscara y eres otra persona, que eso sí les ayuda a sacar otro lado de su personalidad, otra faceta suya que no conocen, con la que se sienten más cómodos usando un traje que siendo sí mismos. Entonces, para mí el cosplay es todo esto, es como mi herramienta específica de socialización que me ayudó a ser una persona normal dentro de lo que cabe. Y me gustó mucho esto que decías de que este interés no es que solo te alejó de otras personas, porque entiendo, y muchas familias y muchas personas a veces dicen, yo no tengo con quién compartir este interés. Y eso puede ser un reto, porque tal vez a mí me gusta mucho leer libros y quisiera que a las personas les guste leer los libros con tanta profundidad y hablar de ellos, ¿no? Y no se aburran de que yo esté constantemente diciendo eso. Sí. Pero tú has encontrado una comunidad y decías un lugar seguro. O sea, ¿cómo estos intereses tuyos, este interés específico del cosplay, hace que encuentres una comunidad? Es súper importante. En mi caso fue súper importante, porque igual también fue de puro crecimiento, fue encontrar a las personas, digamos, no adecuadas, a otras personas, pues, que pasaron un ratito en mi vida, luego se fueron, venían otras, se iban, etcétera, etcétera, hasta encontrar un grupo específico con el que tengo más cosas en común. No necesariamente porque sean neurodivergentes, ¿no? Sino también por nuestro tipo de valores, la forma en cómo nos comunicamos, bueno, entre otras tantas cosas. Empieza desde que yo comienzo a hacer cosplay, que es en el 2010. Yo tenía 10 años apenas. Empiezo a hacer cosplay gracias a mi hermana, porque ella ha sido la persona más extrovertida de la Tierra. Ella también es de profesión actriz. Desde pequeñita tenía esto de que yo quiero hacer personajes y quiero vestirme y no sé qué y no sé cómo. Entonces, gracias a mi mamá descubrimos el cosplay y mi hermana me dijo, tú te vas a poner un cosplay y te va a gustar. Y dije, bueno, está bien, yo me pondré un cosplay. Me pongo. 2010 en un evento en la PUSE. Voy y digo, fue la peor experiencia de mi vida. O sea, yo la sufrí, había tanta gente. Yo realmente me sentía expuesta. Yo decía como, esto no es lo mío, no me gusta nada de lo que estoy viviendo, no me gusta lo que está pasando. Y claro, también hay un tema ahí que era un personaje que a mí no me gustaba. Porque mi hermana solo me dijo, te vas a poner este personaje porque yo quiero ser el otro. Dije, bueno. Ya. ¿Y cuál fue? Es de un anime llamado Ranma y medio. Mi personaje, yo era Akane Tendo. No me gustaba, o sea, a mí no me gustaba Ranma, mi hermana la amaba. Yo decía, yo no me siento bien en este cosplay, no me da la seguridad, no me siento... Además de que yo tampoco tenía como las herramientas necesarias de socialización en ese momento. También era muy chiquita también, o sea, no, lo normal para esa edad, además del TEA. Y claro, fue literalmente una sobreestimulación de gente, de sonidos, de cosas. Y yo dije, no, yo ya no quiero volver a esto nunca más en mi vida, jamás. Pero las cosas dan un giro en el momento en el que me invitan a un grupal de cosplay, o sea, un grupo grande de un mismo anime. Era un anime que a mí sí me gustaba
y me daban la oportunidad de ser algún personaje que sí me guste. Entonces yo me termino de ver este anime, digo, qué chévere que está, y encuentro el personaje que me gusta. El anime del que hablo es Soul Eater, y el personaje que me gusta se llama Crona. Entonces ahí sí yo sentí, dije, yo quiero ser este personaje. Y con esto yo sí siento las ganas de salir y mostrar que sí puedo. Entonces igual fue, si mal no recuerdo, el mismo evento. Bueno, hace tanto ya no me acuerdo. Salí, me emocioné, yo estaba feliz. Igual con los mismos problemas de hay mucha gente, me dan muchos nervios, no sé qué hacer, pero por lo menos con las ganas internas de esta vez sí quiero hacerlo, aunque físicamente, de forma literal, no puedo. Algo me está impidiendo, no sé qué es, pero ok, algo me está impidiendo, pero quiero hacerlo. Y tengo las ganas de hacerlo y tengo la motivación de hacerlo y sacarlo. Entonces, poco a poco, fui haciendo solo personajes que me gustaban y que eran de solo y solo mi propio interés. Y así, poco a poco fui haciendo cosplay y hice más cosplays que mi hermana. O sea, la cantidad de cosplays que yo tengo son enormes a comparación de los que hace mi hermana. Porque yo veo mucho más anime que ella. Ella ve muy poquito anime. O sea, ella no ve tanto anime como yo. Le gusta uno que otro, yo le recomiendo alguno, le digo, tienes que verte este porque yo sé que te va a gustar ya. Pero yo empecé a hacer tanto cosplay que empecé a conocer a una cantidad enorme de gente. Pero estas personas eran tan como... tenían un gusto tan superficial en lo que a mí me gustaba que nunca llegué a hacer una conexión real. Entonces, a mí se me hacía muy triste porque yo veía como para ellos era súper fácil hacer amigos, se hablaban. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hablar de las cosas que me gustan, ya dicen ya como, ya, pues ya hablas mucho. Y digo yo, pero yo creí que todos hacíamos de eso aquí, ¿o no? Pero estoy hablando de lo que nos gusta o no te gusta tanto, no entiendo. Que alguien me explique, no entiendo. Y fue así por muchos años, o sea, por muchísimos años, hasta el 2019, que es donde conozco a mi grupo de amigos que están hasta la actualidad, en la que es un grupo de personas en las que yo me explayo por montones hablando de mis cosas y me escuchan con atención. Y me miran y me ven y me dicen, wow, ¿cómo te gustan estas cosas? Es impresionante. Que tampoco es que digamos, compartan mis mismos gustos, pero entienden la pasión con la que los hablo y no se les hace extraño, sino les parece hasta lindo. Sí. Entonces, sí fue como encontrar un shock en decir, hoy esta vez sí hay personas, sí existen personas que no les molesta que hable tanto de lo mismo a cada rato, porque es lo único que yo hago. O sea, hay un chiste entre mis amigos que dicen que ¿cuántas veces les he hablado de un arco de One Piece, de la camiseta, de un arco de One Piece que es mi arco favorito, que se llama Dressrosa? Les digo, ¿cuántas veces Shigeru les ha hablado de Dressrosa en el día? Y yo decía, podrían ser más, podrían ser más, pero no me dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, tú hablabas justamente de esta forma en la que te apasiona y cómo puede sorprender que a otras personas no les apasione tanto. Sí. O tú le dijiste como, o superficialmente, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos ver estas diferencias también, porque hay muchas personas, y tú creo que también me lo dijiste en algún momento, tienes tanta información, recibes mucha información de redes que logras o puedes identificarte fácilmente con muchas de las características de una persona autista o de una persona TDAH, pero es diferente que algo te apasione así a que tengas tal vez como un hobby o un tema de interés. Sí. Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu atención cuando estás concentrada en algo que te apasiona? Sí, es muy diferente a cómo los demás se comportan. Y eso es porque he tenido conversaciones con mis amigos, porque, o sea, yo amo ese grupo de amigos porque son personas con las que hipercomunicamos, lo digo yo. Va un poquito más allá de la comunicación común. Entonces, siempre es un pero ¿por qué? Y respuesta, pero ¿por qué? Y respuesta. Entonces, es una retroalimentación muy linda y se llega a la conclusión básicamente de que yo sí tengo una reacción física en el momento en el que estoy hablando de algo que me gusta. Por ejemplo, cuando los demás hablan de algo que les gusta, lo hablan de la forma más tranquila, más sencilla, lo dicen así nomás. Yo tiendo a empezar a pararme, a empezar a saltar, o empezar o hacer cosas con las manos o con los pies, o empiezo a gritar, a levantar la voz.
o me empiezo a frustrar de la nada por algo que pasó en lo mismo que estoy contando, o me emociono de más, o me pongo a llorar de la emoción, o se me lagrimean los ojos y solo empiezo a temblar y digo, es que no me entienden, nadie me entiende esta emoción, no me entienden, ustedes no pueden entender lo que estoy sintiendo en este momento. Me dicen, no, está bien, tranquilo, son solo un gusto, son solo dibujos, tranquilo. No puedo, es que esto es mi vida, no lo entenderían. No son solo dibujos, no lo entenderían, ustedes no entienden. Bueno, con mis amigos de algún modo sí me entienden porque sí lo viven, pero más me ha pasado con personas que están fuera de esta comunidad del cosplay / anime, como lo es o las personas de mi trabajo o mi familia como tal. Como mi mamá es una persona que ya jamás logró entender cómo me pueden gustar estas cosas a tal nivel, que es de lo único que hablo. Entonces, para mi mamá, a mí me solía decir que son solo gustos infantiles que en algún día se me van a pasar. Y como no se me pasaban, se empezó a preocupar. O sea, empezó a decir como no, que no puede ser, que tiene algún problema, no sé, de infantilización, que no sé qué, que algo le pasa, que solo le ve cosas de niños. Y yo decía, no, es que no son cosas de niños, no es eso. Sí, y un poquito para poder entender, porque claro, cuando uno estudia psicología y te hablan del autismo o como del trastorno del espectro autista desde un modelo muy centrado en el déficit, como te decía, se habla mucho de estas obsesiones, pero cuando yo también comencé a aprender más del paradigma de la neurodiversidad y de teorías que explican mejor y de una forma más respetuosa el autismo, justo hablaban de como tú has logrado decir en tus palabras de una forma como muy natural, pero todo esto se entiende mucho por esta teoría del monotropismo, ¿no? Y cuando hablamos del monotropismo, hablamos de una forma de atención enfocada justamente, como tú decías, intensamente en un solo tema o una sola actividad, y hay dificultades tal vez para cambiar el foco de atención. Y eso es lo que quisiera saber. ¿Qué pasa cuando tú estás así como decías, toda emocionada, extasiada por el tema que estás hablando y de repente tienes que cambiar de atención a otra cosa? No me gusta. O sea, de forma literal no me gusta, me hace sentir mal. Digo, ya me aburrí de esta conversación, ya me quiero ir. Entonces, claro que a lo largo de los años he como apaciguado ese sentimiento de no tengo por qué irme, no tengo una razón por qué irme, estoy en un círculo social en el que todos tienen el derecho a hablar de las cosas que les gusta, solo me quedaré aquí a escuchar, pero ya no es lo mismo. O sea, yo ya siento que ya se me bajó toda la energía, me dan ganas de dejar de hablar totalmente, porque ya no me interesa absolutamente nada de lo que están diciendo. Y digo, bueno, ya, si no van a hablar de las cosas que a mí me gustan, yo no quiero formar parte de esta conversación. Digamos así, de forma muy exagerada, pero sí es eso. Así se siente. Sí es... Básicamente estoy hablando, interrumpen, cambian de tema y digo, bueno, ya no tengo nada que comentar sobre esto. Ya me callaron, ya no tengo nada que decir. Pero es algo que, bueno, ya me he acostumbrado también. Me he acostumbrado, he aprendido a intentar también conversar de otros temas, de otras cosas, pero me cuesta. Y sí es difícil hasta el día de hoy. No es algo que va a cambiar nunca, yo supondré. Que va a seguir siendo difícil y voy a seguir sintiéndome como que decaída, así de, yo quería seguir hablando de esto. Pero... Eso en ese aspecto, eso se me quitó la energía. Y también, bueno, tú ahorita hablabas de, se fue mi energía, ya no hay, pero algo que también me gusta mucho de escuchar a personas autistas es como dicen, y sobre todo, bueno, adultos, ¿no? Y las personas que estudian, porque incluso este término de monotropismo fue propuesto por personas autistas, porque en cambio la explicación desde el otro lado es hecho por personas neurotípicas, como decía, ¿no? Pero tú como persona autista lo podrás entender mejor. Y lo que iba a preguntarte... o a decir más bien, es esto de la regulación, ¿no? Muchas personas autistas también hablan de cómo les ayuda a regularse. Y tú hablabas de que te ha dado una comunidad, que creo que es muy importante, que no es solo que te aleja de las otras personas, porque lo que siempre se escucha es que está en su mundo, ¿no? Es una persona que está en su mundo, no habla con otras personas, está en su mundo o pensando en sus cosas, o tiene estos intereses que son infantiles, porque además esa es una cosa, ¿no? Ella ya tiene, no sé, 30, 40 años, 50 y le sigue gustando el anime y el cosplay y es lo único en lo que piensa. Entonces,
¿cómo también ha afectado, no sé, en tu vida estos intereses, esta forma de apasionarte por las cosas? Ujú. O sea, ha afectado tanto positiva como Ujú. negativamente. Empezando con lo negativo, creo, y honestamente digo, y lamentablemente, el tema principal de la parte negativa es solo mi mamá, por la perspectiva que ella tiene de que todas las cosas que te hacen feliz, que salen fuera de la norma, son malas. Ujú. Entonces, en el momento en el que a ti te empiezan a gustar o ciertas películas, y siempre que sean animadas, no importa si la animación igual es más 18, ¿no? En la terminología de que es literalmente para personas adultas, ya dice, ya, no, ya, le gustan las cosas de niños, es infantil. Y yo digo que ese comentario viene desde un espacio de genuina ignorancia, porque no saben realmente, porque no le interesa, entonces no quieren ni siquiera investigar al respecto. Ujú. Entonces, una de las problemáticas que a mí me ha dado es la relación que yo tengo con mi mamá. Por Ujú. más que yo hago todo lo posible para explicarle por qué me gusta, qué es lo que veo, por qué lo veo y contarle, pues yo, contarle quién soy yo, no se deja y no quiere, no porque no le gusta y no le parece correcto. Ujú. Entonces, eso sí ha afectado negativamente a mi vida. Ujú. Y es algo que en general como persona me afectó hasta el día de hoy. Sin embargo, también está el lado en el que es totalmente positivo, Ujú. que aparte de haber encontrado a mis amigos de esta comunidad, etcétera, etcétera, en mi profesión como docente de los más pequeñitos y de los niños que tienen algún trastorno, condición o lo que sea, tengo cómo acercarme a ellos de una forma más fácil porque sé perfectamente de qué están hablando y desde dónde lo están hablando y qué tanto les gusta esto. Ujú. Yo tengo un ejemplo clarísimo en uno de mis estudiantes que le encanta Sonic. Ujú. Y yo como persona autista, yo me frustro un montón porque le digo, tú no sabes nada de Sonic, ¿no? Me habla de Sonic y solo me dice unas cosas tan básicas y digo, tú no sabes nada de Sonic, estás hablando conmigo, yo sí sé de Sonic. Yo me frustro y digo, no le voy a decir eso a un niño de 5 años, ¿qué es esto? Ujú. Pero como lo dice con tanta pasión, con tantas ganas, yo le entiendo y yo le converso y con mis niños yo puedo hablar de las cosas que a mí me gustan. Y ha caído en una cosa en la que mis compañeras me preguntan y me dicen, ¿de qué me está hablando? Y yo les respondo así, está hablando de esta serie o está hablando de esta película o está cantando esta canción que viene de no sé dónde, Ujú. porque yo conozco las cosas que a ellos les gusta. Entonces me da una apertura de acercarme de otro modo a mis estudiantes y entender un poquito más sus necesidades. Entonces eso sí me ha dado muchísima alegría de saber que pueden contar con alguien que entiende sus gustos. Ujú. Y hoy lo voy a tomar como un ejemplo, algo que me dijo un estudiante que se me acercó a mí y me dijo, profe, venga a ayudarle a un niñito que se llama Ujú. Felipe, venga a ayudarle a Felipe, que usted es la profe que calma a los niños. Mm. Yo casi me pongo a llorar ahí. O sea, yo soy la profe que calma a los niños, gracias. Qué lindo lo que cuentas, porque Ujú, a veces solo nos enfocamos en estas cosas malas. Y bueno, yo le he dicho, yo antes trabajaba desde un enfoque ABA, ¿ya? Ahora ujú. estoy totalmente en contra de eso. Y una de las cosas que ahora yo lo recuerdo y trato de recordarlo con mucha compasión para no ser tan dura conmigo misma, es que, claro, como los intereses eran tan fuertes, había veces que decían, no, tenemos que restringir todos los intereses, todas las cosas que le gustan, porque, por ejemplo, a este niño le gustan mucho los carros y no podía regular su atención en otra cosa que no sean los carros. Entonces, Ujú. tenemos que guardar todos los carros, todas las cosas de carros. Ese niño solo estaba desregulado. Y claro, ahora lo recuerdo y digo con mucha compasión y creo que esas también fueron las cosas que me hicieron como cuestionarme. O sea, Ujú, como yo no me siento cómoda ujú, porque veo cómo sufre mi paciente, ujú. veo cómo se desespera, cómo se desregula. Y claro, que tú puedas ayudar a esta regulación porque además poder hablar con alguien de estos Sí. temas, que no es lo común. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que les gusta Blackpink y no a otras personas no les gusta y no tienen con Ujú. quién más hablar. Y cuando estamos en sesión y podemos hablar de esto, yo veo su cara de felicidad. Este, Sí. ajá. Entonces, eso me parece también como algo muy importante y por eso yo decía, bueno, tú tienes tal vez
ahí esa cosita ganada porque además tú puedes ganar dinero del cosplay. Ay, sí, totalmente. Y no es solo una cosa a la que tú dedicas tiempo, porque claro, yo sé que tú lo harías tal vez sin ganar dinero, Sí. pero has logrado juntar estas dos cosas. ¿Y eso cómo se siente también? Es una maravilla para mí. Para tener contexto, para quienes estén escuchando, Ujú. yo pertenezco a un grupo de cosplay que se llama Young Freaky Cosplay y somos, digamos, en lo que cabe la palabra youtubers porque hacemos contenido en YouTube. Ujú. Somos creadores de contenido al fin y al cabo. Esto nos ha llevado súper lejos porque juntamos las dos cosas que nos encantan, que es tanto hacer sketches puestas en escena más cosplay. Ujú. Entonces yo lo vivo, yo lo gozo, yo soy feliz, digo, qué maravilla. Sí me es muy drenador, o sea, eso no lo puedo negar. Sí llega un punto en el que digo, ya me cansé, ya no quiero. Ujú. Pero pasa un día y digo, ya estoy bien, ahora vamos otra vez con todo esto. Eh, Ha sido una alegría súper grande saber que puedo tener una remuneración de algo que me gusta genuinamente, cosa que en serio es el dicho literal de si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Ujú. Entonces, para mí se siente eso. Digo, estos son como vacaciones. Este es mi tiempo libre ahorita, pero estoy ganando dinero con ello. Y Ujú. qué felicidad tan grande. Eh, claro que también tengo mi trabajo aparte en el que ya gano mis cositas ya para mi día a día, pero este es un trabajo en el que se acumula solo para seguir haciendo lo mismo. Entonces, Ujú. este dinero que gano es solo para seguir haciendo cosplay. El cosplay me da más cosplay y el cosplay me da aún más cosplay. Entonces, es como una sensación de mi lugar seguro en el que digo, yo no quiero dejar esto. Por más que a veces me enoje, me canse, me frustre, digo, ya no quiero, ya me caen mal estas personas, las veo todos los días, ya no quiero. Por más que me sucedan esas cosas, yo sé Ujú. que me llena, que me hace muy feliz y que es lo que necesito realmente. Tanto por mis gustos personales como por ese grupo de amigos tan importante que es para mí. Ujú. Entonces, pues lo digo siempre que encuentren algo que les apasiona, intenten buscar un medio por donde los lleve a lucrar con eso, si es que es posible, porque muchas cosas yo sé que es muy difícil, que no hay cómo, pero si es que es posible, busquen de todas las formas de encontrar eso, en especial para las personas con algún trastorno Ujú. o alguna neurodivergencia. Lo difícil que es trabajar, yo que sé, de oficinista o el trabajo más común, qué difícil es alejarse de las cosas que a uno le gustan. Ujú. Eso es una de las cosas más duras y lo digo de forma personal también, porque a pesar de que mi trabajo como docente es hermoso y puedo hablar con los niños y solo con los niños de las cosas que me apasionan, con mis compañeros no puedo hacer eso y tengo que Ujú. actuar de la forma más normal al frente de mis compañeras, aunque me muero de ganas de seguir hablando de mis cosas. Se van mis niños y me quedo con mis compañeras y digo, ya me aburrí, ya no quiero, ya me quiero ir, ¿no? No quieres que sea recreo para estar Ajá, con tus exacto, compañeras. digo, ya no quiero. Yo solo quiero conversar con mis estudiantes de Sonic, ¿no? Ajá. Y justo hablando de esto, porque claro, aquí entiendo que tus compañeras son personas tal vez neurotípicas o sí, ajá, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no? Sí, probablemente, ajá. Aunque también hay que aclarar que estos intereses Claro. profundos no son solo del autismo, también se ven en atención divergente o TDAH o en altas capacidades, o sea, también se ve Ujú. en otras neurodivergencias. Pero lo que te iba a consultar es, ¿qué es lo que quisieras que, si es que hubiera algo que podría ser diferente? Porque claro, tú dices con mis compañeras que son neurotípicas o que asumimos que son Ujú. neurotípicas, no puedo conversar. ¿Qué es lo que Ujú. quisieras que hagan diferente? O por ejemplo, en tu familia, porque claro, esa comunicación es donde se quiebra un poco porque yo ya me aburrí, tú ya te aburriste, entonces, ¿qué Ajá. quisieras que sea diferente? O sea, realmente eh, voy a hacer comparación entre mi familia y mi trabajo. En Ujú. mi trabajo es el lugar más cómodo para mí, son personas súper comprensivas y por más que yo sé que me regulo hablando, Ujú. hablo mucho más que mis otras compañeras de las cosas que me gustan. Hablo un montón. Cuando ya empiezo a hablar, ya no hay quien me pare, Ujú. básicamente. Pero con mis compañeras sí me dan la apertura de hablar y Ujú. me escuchan. Ujú. Entonces, yo creo que la gente debería hacer ese intento Ujú. en todos los casos, que den la apertura de escuchar y aprender,
porque así aprenden también un poquito más de la persona neurodivergente que tienen al frente, porque muchas veces es este miedo de que no, yo no quiero saber de tus cosas raras, entonces se corta completamente ese momento de poder hacer un lazo o un vínculo con esta persona, porque no quieres entenderle, básicamente. A comparación de, digamos, con mi familia, que en el caso de mi padre, digamos, él me escucha todo lo que le digo. No entiende absolutamente nada, me hace 1000 preguntas, pero me escucha todo lo que le digo. Entonces mi relación con mi papá es mucho mejor porque algún momento me da algo que me gusta porque se lo conté, porque me dejó decirle y yo me emociono y digo, oh, qué emoción, o sea, sí me escuchaste de verdad. Sí, sí. Mi papá no entiende nada de lo que le digo nunca. Y de pronto solo le escucha escuchando algún video explicativo de algo que le dije y dije, ay, vamos. A contrario de mi mamá, que ella es una persona que solo me da cosas que le gustan a ella o que cree que me pueden gustar a mí, que no tienen nada que ver conmigo. No tienen nada que ver conmigo. Y digo, ya, bueno, ya, la intención es lo que cuenta, supongo. Entonces, en resumidas cuentas, yo digo, dense la oportunidad de escuchar a la persona que les está queriendo comentar una parte de su vida, porque es sumamente importante, por más que parezca alguna tontería de lo que estén hablando, porque yo sé que para muchos puede ser algo tonto, y entiendo, comprendo, pero es una parte importantísima de su vida. Que escuchen, entiendan. No, nada más, solo eso es lo más importante. Sí, y yo de verdad aprendo un montón con mis pacientes. O sea, yo tengo pacientes a los que les gusta, bueno, anime también. Ahí aprendí que existe One Piece, Harry Potter, Mario, Sonic, el espacio, los dinosaurios. Y de verdad que a veces me dan todo esta información y yo aprendo muchísimo, o sea, muchísimo con ellos. Y creo que por eso te decía, ¿no? ¿Qué es lo que quisieras? Porque debe ser muy frustrante querer hablar de algo y que no puedas hacerlo, ¿no? Ajá. Como no poder tener una conversación tal vez de ida y vuelta, pero también del otro lado, como decías, tú aburrirte porque estas conversaciones que tal vez son superficiales, porque, y eso me llamó la atención que tú decías, su interés tal vez muy superficial y tú vas mucho más al fondo, ¿no? Eso también puede ser frustrante, entonces. Súper frustrante. Sí, sí, pero creo que esas son las cosas buenas justamente también de estos intereses, que puedes tener, o sea, aprender muchísimo, regularte, saber un montón de cosas y ser experto o experta en tu área. Entonces, creo que no podemos centrarnos solo en el déficit o en lo malo, ¿no? Ajá. Y bueno, para ir como cerrando, sí me daba mucha curiosidad de quién fue la idea de hacer este canal o cómo, porque algo que uno siempre piensa y no sé si es que, o sea, que me han dicho muchos pacientes, es que a veces creen que son los únicos que les gusta esto porque justamente conoces a personas, no tienen ese mismo nivel de interés, esa intensidad de querer conocer de algo, que a veces piensan que están solos. Como tú, sí, es algo que puede ser como muy frustrante, pero cómo tú llegas a encontrar esta comunidad y cómo luego se animan a ser youtubers. Todo comienza, bueno, en resumidas cuentas fueron contactos de contactos, básicamente. Yo tenía una amiga que ella una vez me escribe, me dice, ¿sabes qué? Tengo unos amigos que quieren hacer una presentación porque en los eventos de anime en los que vamos hay concursos. Entonces querían concursar. Dice, están queriendo hacer una presentación y yo sé que tú tienes un personaje del anime que quieren hacer. Yo dije, bueno, está bien, no tengo problema. Me gusta el cosplay, me gusta hacer grupales, ok, hagamos. Y esta amiga me dice, ya te vas a llamar. Y digo, ¿llamarme a mí? Yo odio que me llamen por teléfono. Yo solo detesto que me llamen por teléfono. Y me llama por teléfono. Y fue una conversación muy chistosa en la que solo me lanzó información y yo solo le respondía con monosílabos. Le decía, ajá, ok, bueno, está bien, sí, ok, ya, bueno, adiós. Se acabó. Entonces lo que planificamos en todos esos monosílabos fue qué personaje voy a hacer, a qué hora, dónde nos encontramos para hacer los ensayos, presentaciones básicas. Y bueno, hacemos esta presentación en la que, como dato chistoso, yo no participé porque me rompí el pie un día antes de la presentación. Yo no participé, pero ya teniendo el contacto con estas personas, ellos quisieron seguir pues
haciendo cosplay conmigo, porque con la presentación que tuvimos vieron que yo tenía, pues, lo que ellos buscaban al hacer sus presentaciones. Que ellos también son personas muy escénicas, les encantan las puestas en escena. Y yo y mi hermana también hacíamos puestas en escena por nuestro propio lado. Entonces dijeron, encontramos lo que habíamos buscado toda nuestra vida, que eran otras personas que quieren hacer lo mismo, que son puestas en escena, más el cosplay. Entonces planificamos hacer una presentación navideña, si no estoy mal, en el 2019 o en el 2018 finales, sí, no me acuerdo. Pero por ahí, por esos años. Solo porque un evento que en ese momento éramos amigos de la organización nos lo pidió. Dijimos como, claro, con todo el gusto vamos a hacer. Y llamamos amigos, solo llamamos amigos, no es que teníamos un grupo ni nada, solo llamamos. Hicimos la presentación y para todos nosotros fue tan enriquecedor ese momento que dijimos, lo queremos hacer para toda la vida. Este es el momento preciso en el que nos encontramos y dijimos, aquí a todos nos gustó estar en escena, ¿verdad? Sí, chévere, ya. Nos cae pandemia. Nos quedamos con las ganas de estar en escenario, nos quedamos con las ganas de hacer cosplay y actuar, que a uno de nuestros amigos solo se les ocurrió decir, bueno, grabemos lo que hacemos. Y salió un video en el que éramos 5 pelagatos, creo, en una casa, grabamos un video, lo subimos y una cantidad de vistas que dijimos así de wow. Okay. Sí hay personas a las que les gusta esto. Sigamos haciendo, a ver qué va a pasar. Y solo hacíamos sketches al azar, de la forma más casera posible, con un celular, solo grabándonos jugando. En ese momento no teníamos ni guiones, ni pensar qué es exactamente lo que íbamos a hacer, era solo poner el personaje y que salga lo que salga. Y grabábamos y les gustaba a las personas y lo disfrutaban. Hasta que ya ellos, que son más audiovisuales también, dijeron, hagamos algo ya más serio. Dijimos, bueno, chévere, ya hagamos algo más serio. Empezamos a hacer videos ya con guión, ya pues un poco más preparados. Y esos videos explotaban, o sea, cada vez era como, wow, qué chéveres estos, que no sé qué, no sé cómo. Yo así, ¿qué es esto? ¿Qué es este nivel de fama? No, nunca te lo imaginaste. Jamás en mi vida, nunca. A mí me da miedo la fama. Yo soy una persona en la que a mí se me acercan y yo estoy así de, ay, pues no hice nada, lo juro. A mí me da mucho miedo y me intimida muchísimo también. Mis amigos son mucho más extrovertidos. Además de tener TEA, yo soy una persona muy introvertida. Pasa que se me acercan y digo, ya, suficiente. Nada más. Mis amigos son todo lo contrario. Ellos son extrovertidos, les encanta el público, les encanta la fama, les encanta así como eso. Denme aplausos. Y digo, muy bien, sí, denles aplausos. Yo estoy bien aquí, al lado suyo. Pregúntenles a ellos, a mí no. Y bueno, los videos fueron subiendo, cosa que también nos motivaba tanto a mejorar la calidad del video, como a mejorar la calidad de la actuación, como a mejorar pues la calidad de los trajes. Y nos llevó tan lejos que el grupo terminó siendo invitado internacional ya en varios países. En México. Bueno, ellos han ido. A mí no me gusta viajar, yo no viajo. Hemos ido a Colombia también. Hemos también salido fuera de la ciudad, claramente. Y empezamos a ser invitados a los eventos. Dejamos de ir solo como ¿cómo se dice esto? Pues bueno, como personas que van a los eventos a ser invitados de los eventos. Y sí se sintió muy bonito. Pero acompañado de eso también vienen pues ya que las envidias, que no sé qué, no sé cómo. Pero siempre tratamos de hacer eso a un lado y decir, eso no tiene nada que ver con nosotros solo vamos a seguir haciendo lo que nos gusta y se acabó. Y ya está. Entonces, claro, con esto del canal, como se monetiza, como crece tanto, se monetiza y empezamos a ganar de eso. Y digo, ya tengo mi remuneración para seguir haciendo cosplay. Porque además es carísimo de lo que me contabas. Es carísimo. Es terriblemente caro. Es uno de los hobbies más caros. ¿Hay cómo hacerlo de forma más económica? Sí hay cómo, por supuesto que hay cómo. Pero nosotros no queremos. No, queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo, pero no me tiras. No, o sea, sí hay formas de buscar hacerlo de forma más económica. Como es esto de hacer tus propios trajes. Eso sí economiza muchísimo el traje. Yo digo, yo no sé hacer nada, yo no quiero hacer nada, odio las manualidades, yo pago a alguien, hágame ya. Yo solo quiero vestir, ¿no? Pero tienes amigos que sí se han dedicado a hacer, ¿cómo se dice? Costura y todo esto. Sí, completamente. Del mismo grupo ya
por no decir la mayoría, se dedicaron a hacerlo. Ujú. Y a ellos me ayudan también haciendo partes de mis cosplays. Porque soy una persona que detesta con toda su alma hacer manualidades. Yo odio hacer manualidades, no lo Ujú. soporto. Me hacen hacer algo manual y digo, ya no quiero, ya me cansé. No me torturen, por favor. Ajá. No. Es la parte, digamos, negativa de mi hobby, que es, Ujú. yo no meto mano ahí. Sí, y bueno, justamente por eso yo decía y empezaba esto que yo quería invitarte a ti para hablar de este tema, porque me parece muy interesante y creo que también, y tal vez no es la situación de todos. Tú decías que tu mamá en algún punto también sí les apoyó para que hagan esto porque son una familia de artistas, ¿no? Sí. O sea, y al final la actuación es parte de eso. Ujú. Y creo que es muy importante y para mí es muy... me impresiona cómo has podido hacer como tender este puente, ¿no? De tus intereses Por suerte. Mucha suerte. a esto, ¿no? Algo que te da dinero, algo que te permite aprender, conocer otras personas. Yo sé que dijiste que no te gusta viajar, pero también qué lindo poder viajar. Pero sí, ajá. Qué lindo, ¿no? Poder viajar. Entonces, creo que eso es importante y por eso también creamos este espacio, porque queremos mostrar cómo desde estas experiencias de personas neurodivergentes también se puede aprender mucho que con el apoyo, ¿no? De Sí. contextos, tener una red de apoyo puede ayudar a que tú encuentres una comunidad, tu identidad, Ujú. bienestar, conexión. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Así que... Sí, creo que lo más importante que se ha dicho hasta el momento es tener tu red de apoyo, Ujú, porque sin red de apoyo solo avanzar es muy difícil, es muy ujú, difícil. Y claro, resulta más fácil si tu red de apoyo es muy grande, ¿no? Como gracias al cielo mi caso ha sido así, yo tengo una red de apoyo enorme, ujú, gigantesca, entonces yo necesito ayuda, yo la consigo inmediatamente. Yo sé que muchas personas no pueden obtener eso, a lo mucho y tienen una persona, ujú, pero lo que les digo es como sigan intentando, ujú. sigan buscando esta red de apoyo que les juro que va a llegar. Sí llega. Sí, y sobre todo nosotros tener el deseo genuino de ser esa red de apoyo. Algo También. que yo te preguntaba y es como, ¿qué Ujú. quisieras de estas personas, no? Tal vez algo importante es dejar de ver con estos ojos de juicio Sí. y ver con más interés, con más curiosidad. Esto de que me hablas, ¿qué es? Cuando tú me hablabas, yo luego entraba así a Google y buscaba todas A las cosas buscar porque no todas las sabía de lo respuestas. que me hablabas, Ajá. ¿no? Pero justamente eso, verlo con menos juicio, con más interés, porque cuando hablan de esto también están hablándonos de todo lo que ustedes son, ¿no? Ujú. Y te agradezco muchísimo, Sheru. Espero Gracias. que en otro momento podamos hablar de muchas más cosas. Por Sí. ahora te agradezco mucho. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Les invitamos a que nos sigan en redes. Somos Neurodiverso Lab. Pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook y también aquí en YouTube. Nos vemos la próxima.